Hola, te saludo nuevamente, deseando que te encuentres bien en la comodidad de tu casa o en donde quiera que te encuentres, que este mensaje te alcance y te alcance bien. Estamos contentos porque estamos llevando a cabo un nuevo video y como siempre lo decimos y lo volvemos a decir y a declarar. El objeto de este canal es predicar la sana doctrina de parte de Dios. Ay de nosotros si no predicamos la palabra bendita de Dios. Y ay de nosotros si torciésemos las verdades que Dios tiene en este libro bendito que es la palabra de Dios. Oí por ahí a alguien que decía que la palabra de Dios no tiene contradicciones. Y es cierto, la palabra de Dios no tiene contradicciones. Los que tienen las contradicciones son los mismos hombres, necios, que no han sido alumbrados con la bendita palabra de Dios. Como siempre, mi querido hermano, quiero poner en las manos del Señor este momento en el cual vamos pues a predicar la palabra del Señor. Yo quisiera que me acompañes y le digamos al Señor: Padre misericordioso, hoy te damos las gracias por permitirnos un día más estar aquí, Señor. Sabemos, Padre misericordioso, que este es un proyecto que tú has levantado, Padre, que tú pusiste el querer como el hacer en nuestros corazones, y por eso nosotros estamos aquí, Señor. Y te damos las gracias por permitirnos, Padre, ser vasos útiles a tus propósitos maravillosos. Declarando en el nombre de Jesús que el que comenzó la obra en vosotros la terminará. Yo declaro tu palabra, Señor, como está escrita. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que el Espíritu del Señor mi Dios está sobre mí. Porque mi Señor me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a predicar el año favorable de la buena voluntad del Señor. Declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que este día se ha cumplido esta palabra en mi vida, en mi casa, en tu vida y en tu casa, en donde quiera que tú vayas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, hermano, quiero comentarte algo que he tenido en mi corazón y en mi cabeza desde hace varios días. Resulta que asistí en una oportunidad, mis hermanos, a una reunión en el cual pues se anunciaba que un siervo de Dios iba a dar una palabra, mis hermanos. Me llamó la atención que este siervo de Dios pues no predicó de una manera convencional como normalmente se predica en un evento, pues, ¿verdad? Sino más bien utilizó el momento como para dar una situación como tipo magisterial o magistral, ¿verdad? Me llamó la atención, mis hermanos, varios conceptos los cuales él manejó y con los cuales pues yo le manifesté de que no estaba muy de acuerdo con algunos conceptos que él virtió en medio de la reunión. Sin embargo, mi hermano, pues yo me puse a pensar que realmente nosotros como cristianos, mis hermanos, muchas veces perecemos porque no tenemos conocimiento. Y así como está escrito en la palabra de Dios que dice: mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento, así muchas veces nosotros perecemos, mis hermanos, porque somos negligentes para escudriñar la bendita palabra del Señor. Y cualquiera nos da tole con el dedo y nosotros decimos amén, y se oye en las iglesias gritar amén, gloria a Dios, así es, y se oye, mis hermanos, pero ciertamente muchas veces no son cosas
con las cuales nosotros estamos muy convencidos que es una palabra de Dios. Para ser más explícito, mis hermanos, y para ser más puntual, en esta oportunidad, mis hermanos, pues se habló acerca de la salvación y me llamó la atención, mis hermanos, que siendo un siervo de Dios de muchos años, ni siquiera tenía un concepto acercado a lo que era la salvación. Y estuvo preguntándole a muchas personas en el vasto auditorio que había en ese momento en la reunión. Y todos daban su punto de vista, pero cada vez más alejado, mis hermanos. Y muchas veces nosotros, al pueblo de Dios, nos pasa eso, mis hermanos. Desconocemos los conceptos de las cosas básicas que Dios quiere que nosotros manejemos como pueblo de Dios. Y ni siquiera sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermanos, basado en el libro de Juan 3:16, yo te digo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo en el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunto, mi hermano, te pregunto a ti, en realidad para ti, ¿qué es la salvación? Si te pudieran preguntar en este momento, ahí donde estás tú sentado, ahí donde estás tú escuchando, yo te podría decir, ¿qué es la salvación? Y vas bien haciendo una repregunta, ¿qué es la salvación en tu vida? Ciertamente, mis hermanos, vamos a sujetarnos en este momento, vamos a soportar todo en este momento en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Ciertamente hay características que nos dan con respecto a nuestra salvación. Número 1, mis hermanos, la salvación que Dios nos da no es meritoria. ¿Qué significa? Que nosotros no la hemos ganado por nuestros méritos. Para nada, mis hermanos. Es Dios en su misericordia que nos la regaló total y completamente gratuita. Y óigase, y óigase bien, mi hermano, porque el hecho de que haya sido gratuita no quiere decir que sea gratis, porque tuvo un precio. Entonces vamos a la siguiente fase. Nuestra salvación tuvo un precio. Y el precio fue bastante caro. Fue la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Además, mis hermanos, con su sangre preciosa, que fue derramada en sacrificio eterno, para que nosotros fuésemos justificados. Quiero contarte, mi hermano, que en Israel una vez por año se celebraba la Pascua. Y en medio de esa celebración, mis hermanos, había y tenía que ser sacrificado un macho cabrío perfecto, sin defecto alguno. Y era sacrificado y derramaba toda su sangre. Y el sumo sacerdote imponía las manos sobre la cabeza del cordero muerto, y todos los pecados del pueblo de Israel le eran transmitidos a ese cordero perfecto. Pero esto no era más que una figura, una sombra y figura de lo que habría de pasarle a nuestro bendito Señor Jesucristo, que como todos ustedes saben, y como buen cristiano tú debes de saber, que Cristo Jesús es el Cordero de Dios. Solo un Cordero de Dios hay, y Él es Cristo Jesús, el cual en Él fueron puestos todos nuestros pecados, todas nuestras maldiciones. Entonces, si tenemos que hablar de salvación, tenemos que hablar también de un sacrificio.
Pero ese sacrificio, mis hermanos, tiene bastantes aristas y vamos a tratar de hablar de algunas de ellas. Número uno, mis hermanos, ese sacrificio, mis hermanos, fue y es eterno. Y además, suficiente. ¿Qué significa? Que Cristo Jesús, el sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, es y fue y siempre será suficiente para expiar y perdonar todos nuestros pecados. Se corre, mis hermanos, en ignorancia, mis hermanos, y porque yo escuché y lo he escuchado en varias reuniones, de que cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo el Señor y el Padre nuestro que está en los cielos, pues nos perdona nuestros pecados, pero a partir de que nosotros aceptamos a Cristo Jesús y empezamos a vivir la vida en Cristo Jesús, y los pecados que ahí cometemos ya no entran en el perdón que Él nos había dado. Quiero decirte que el perdón que Dios nos ha dado es total, completo y suficiente. El sacrificio que hizo Cristo Jesús solo fue un sacrificio. Precisamente hoy en la mañana, mis hermanos, yo escuchaba un canto en donde decía: mi sacrificio provoque. Hermano, tú no, al Señor no le, tu sacrificio, te voy a decir y te voy a ser muy honesto, es de poca utilidad. Porque ciertamente el único sacrificio que es de total y completa utilidad es el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, solo un hombre podía morir por el pecado de todo el mundo, por el pecado de toda la humanidad. Ese es Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, mis hermanos, al cual yo exalto y no me canso de predicar. Bendito el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabido ya, mis hermanos, de que nuestra salvación es total y completamente inmerecida, mis hermanos. O sea que nosotros nunca vamos a ser merecedores de tal regalo de parte de Dios. Podemos decir, y según lo que dice la palabra, que la salvación es un don, mis hermanos. ¿Y qué significa un don? Un don significa un regalo, mis hermanos. Un regalo que nos da un beneficio maravilloso. Y este beneficio, mis hermanos, no es más de que la garantía de que cuando nosotros estemos y nos muramos, mis hermanos, no vamos a ir ahí a los infiernos, no vamos a tener el destino que un día tuvo el rico que murió juntamente con Lázaro. La palabra del Señor dice que Lázaro se fue al seno de Abraham y el rico se fue a los infiernos. Estaba siendo atormentado. Y él reclamaba y le decía a Abraham: por favor, manda a alguien que le vaya a hablar a mis hermanos para que no vengan a este horrible lugar. Ciertamente Dios, por medio de su Hijo Cristo Jesús, nos da la garantía de que nosotros no tenemos ese destino. O sea, mis hermanos, que cuando las personas, las almas, van a ese lugar, automáticamente se han perdido, porque automáticamente van a ser separados de Dios en su totalidad. Y su oportunidad en esta vida se terminó. Por eso te hablo a ti, mi hermano. Tal vez tú por casualidad estés escuchando este mensaje. Quiero decirte que no hay casualidades en Dios. Quiero decirte que probablemente Dios te está hablando en este momento a tu corazón. Tal vez tú estás pensando y crees que esto es casualidad, porque tal vez lo que tú tienes en tu corazón y en tu cabeza, y cabalmente el Señor te lo está inquiriendo por medio de mis palabras. Quiero decirte que no hay casualidades en las cosas de Dios. Quiero decirte que aún es tiempo, mi querido hermano.
Aún es tiempo, las puertas de la misericordia están abiertas, aún puede ser salvo. Solo hay un requisito. El requisito se llama Cristo Jesús. No hay otro camino, hermanos. Precisamente hablando de esto, mis hermanos, hablando de la salvación, hablando de los salvados y de los no salvados, yo, mis hermanos, el Señor ponía en mi corazón que meditáramos con respecto a las clases de personas que hay en medio de este mundo, mis hermanos. Y para fines didácticos, mis hermanos, yo los separé en 4 grupos. 4 grupos muy sencillos de entender. Un grupo, pues sencillamente son los inconversos, en los que escuchan de Dios, mis hermanos. Y probablemente estas personas saben que Dios existe, saben de la realidad de un Dios vivo, pero sencillamente deciden por voluntad propia seguir en su vana manera de vivir. También están los impíos, mis hermanos. Los impíos son los que una vez estuvieron en los caminos de Dios, conocieron la piedad de parte de Dios, este misterio de la piedad, este ministerio de parte de Cristo Jesús de la piedad, lo conocieron a totalidad y sin embargo un día decidieron retirarse y separarse. A esto se les llama impíos, mis hermanos. Están también los conversos, mis hermanos. Estos conversos pues son los que efectivamente creyeron en los caminos, en la palabra del Señor, recibieron la buena palabra y están caminando, tienen su caminar en las cosas del Señor, rumbo a un encuentro inminente con el bendito Cristo Jesús. Y en final, mis hermanos, pues los famosos ateos, que en este momento, o sea, los hombres sin Dios, los que en este momento, mis hermanos, se están multiplicando, por cuanto la maldad del hombre se está multiplicando y el hombre está olvidando de su Creador, se está olvidando de su Creador. Por eso, mis hermanos, yo quisiera que fuéramos al libro de Juan capítulo 3, que nos fuéramos al libro de Mateo capítulo 13, ¿verdad? Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y mire, mi hermano, vamos a basar nuestra clasificación en la parábola del sembrador. Y creo que todos conocemos, mis hermanos, lo que es la parábola del sembrador, la famosa parábola en la que Cristo Jesús les enseñaba a sus discípulos. Y él habla y empieza dicha parábola diciendo: el sembrador salió a sembrar. Y aunque parezca, mis hermanos, un pleonasmo más, quiero decirles que definitivamente cada palabra tiene su connotación total y completamente relevante, mis hermanos. Por eso yo quisiera que me acompañaran a el libro de Mateo capítulo 13, y el versículo 18. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Estos son los sencillos, esto los puedo clasificar en los inconversos, mis hermanos. Esas personas, mis hermanos, que sencillamente escuchan la palabra de Dios, pero sencillamente Satanás arrebata. Y antes de que pueda
hacer, pueda germinar de una u otra manera, aunque sea de una manera inicial, pues Satanás arrebata. Y acordémonos, mis hermanos, que uno de los trabajos de Satanás es arrebatar en muchas oportunidades, porque Satanás no quiere que nosotros sepamos y entendamos la verdad. Satanás se ha metido en las iglesias, mis hermanos, y quiero decirte que con mucha tristeza veo que hoy la iglesia cristiana evangélica, mis hermanos, solo piensa nada más en, de alguna manera, temáticas para poder atraer más personas. Quieren ver sus templos absolutamente llenos. Quieren ver sus templos totalmente colmados, mis hermanos. Y entonces están haciendo siempre situaciones para poder atraer más gente. Pero la traen de una manera mundana, mis hermanos. Muchas veces copiando, mis hermanos. Muchas veces utilizando músicas que no son de parte de Dios. Utilizando, mis hermanos, métodos mundanos. Y se olvidan de lo que dice la palabra de Dios. Porque el único encargado de convencernos de pecado se llama Espíritu Santo. Porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Entonces, mis hermanos, la iglesia evangélica hoy tiene una forma de dirigirse a las personas. Esta forma es entretener. Y piensan, mis hermanos, que lo están haciendo bien. Y piensan, mis hermanos, que porque tienen sus templos absolutamente llenos, el Espíritu Santo o el Señor está ahí, mis hermanos. Quiero decirte, hermano, y lo hemos dicho en muchas oportunidades, el hecho de que tú te mantengas en la iglesia, probablemente llegas el domingo, probablemente puedes llegar todos los días que haya servicio o cualquier actividad en tu iglesia. Quiero decirte que eso no te va a salvar. El único que salva, el único que sana, se llama Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y cuando tú le abres tu corazón y le dices: sé tú mi Señor, sé tú mi dueño, sé tú mi todo, Él empieza a ser una realidad en tu vida. Y dejas de vivir una religión y empiezas a vivir una relación con Cristo Jesús. Mis hermanos, el ateísmo se está corriendo como la pólvora. Muchas personas, hijos de grandes pastores, hoy en la mañana estaba yo escuchando la forma de pensar de un pastor famoso a nivel mundial, y esta persona se declaraba total y completamente atea, que dudaba de la existencia de Dios, mis hermanos. Estas personas, mis hermanos, esa es precisamente la estrategia de Satanás, mis hermanos, para que las personas duden, para que las personas no se acercan, para arrebatar, mis hermanos, la semilla, esta palabra que te está llegando. Probablemente tú la recibas y la recibas con emoción y germine en ti, pero puede ser también que Satanás arrebate esa semilla y no llegue a ti, y tú nunca llegues a ser un converso, sino más bien siempre vas a ser un inconverso. Imagínate, mi hermano. También habla el Señor, nuestro bendito Señor Jesucristo, como decimos en el versículo 19, que según nosotros pensamos, se refiere a los inconversos, los que sencillamente no reciben la palabra. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino, dice.
Esos son los inconversos. Están junto al camino, están cerca del camino. No están en el camino, mis hermanos. El camino solo es uno. Se llama Cristo Jesús. Versículo 20. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración por causa de la palabra, luego tropieza. Ese es el impío, mis hermanos. A todas luces nos indica que este es precisamente el impío del cual estamos hablando, mis hermanos, porque la palabra llega, porque la palabra es recibida, porque la palabra es realmente atesorada por un tiempo, pero tiene corta duración, y entonces porque fue sembrada en una tierra no adecuada, en pedregales, mis hermanos. Y cuando habla de pedregales me llama la atención que habla de pedregales, y precisamente los pedregales son formados por piedras. ¿Qué significa? Que sus corazones están duros, y de alguna manera, mis hermanos, la palabra les llega, mis hermanos, pero por causa de sus corazones duros, la palabra es botada, mis hermanos, y se vuelven a su vida vana y de pecado. Y un día estuvieron en la iglesia, probablemente levantando sus manos, probablemente, mis hermanos, declarando a Cristo Jesús, pero un tiempo después están total y completamente perdidos. Estos son los impíos que conocieron, mis hermanos, conocieron la doctrina de la piedad de nuestro Señor Jesucristo, y después que la conocieron, sencillamente la abandonaron. ¿Qué tal, mis hermanos? Es triste, mis hermanos. Es triste que una persona que llegue a Cristo un día se vuelva atrás. Es triste, mis hermanos, que veamos un pastor que es usado por Dios, que es una arma poderosa de parte del precioso y maravilloso Espíritu Santo, que cuando predica una palabra poderosa. Es triste, mis hermanos, verlos un tiempo después totalmente caídos y destruidos. Y muchas veces, mis hermanos, por causa del adulterio, despedazaron familias enteras, iglesias enteras. Hay de estos, mis hermanos, hay de estos, y yo no quisiera estar en los zapatos de estos, pero sencillamente, mis hermanos, el camino sigue siendo el mismo. Para todos los grupos, mis hermanos, el camino es el mismo, se llama Cristo Jesús, y es el camino de santidad. La palabra es clara: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese camino es Cristo Jesús, y Cristo Jesús siempre fue santo, nunca pecó, nunca falló, no tuvo tacha, no tuvo arruga, fue perfecto en todo su caminar. Ese fue nuestro Cristo Jesús. Si nosotros queremos seguir a Cristo Jesús, ese camino es el camino de santidad, mis hermanos. Mire lo que dice mi hermano repitiendo lo que dice el 20, el que fue sembrado en pedregales es el que estamos hablando del impío, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice ahora en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Esta palabra, mis hermanos, fue sembrada en espinos, y como usted sabe, probablemente tenga conocimientos bastante grandes acerca de la agricultura, o probablemente no, pero en todo caso todos sabemos, mis hermanos, que en un terreno lleno de espinas, que en lugar, mis hermanos, de haber tierra preparada para recibir la buena semilla,
hay espinas, mis hermanos. Las espinas son los argumentos de parte del hombre, mis hermanos. Esos argumentos que están puntiagudos esperando recibir la palabra. En donde llega la palabra, inmediatamente la ahogan. Porque ciertamente dice la palabra del Señor. Ciertamente dice la palabra del Señor. El que fue sembrado entre espinos, estamos en el 22, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces yo considero que estas son las personas que sencillamente terminan por pensar que Dios no existe, mis hermanos, porque tienen un terreno espinoso. Porque están llenos de argumentos, mis hermanos. Porque escuchan y ponen oídos a doctrinas satánicas. Que dicen, eso tiene más lógica. Todo lo que se dice de Dios. Y hermano, muchas personas basan su falta de fe o basan su decaimiento en un parecer con respecto al cristianismo por causa de las mismas personas. No es por causa de Dios, porque Dios nunca les va a fallar, pero sí miran los pies de barro de las personas y dicen, no, esta persona para ser cristiano así, mejor no soy nada, pues. Entonces estas personas optan por sencillamente tener una total y completa separación de Dios, mis hermanos. Imagínense ustedes, solo imagínense ustedes una vida sin Cristo Jesús, una vida alejada de Dios, una vida alejada de Dios, una vida alejada de Dios. Imagínense ustedes cómo puede vivir un ser humano así. Pero estas son las personas que viven en un terreno espinoso, como les repito, lleno de argumentos humanos que ahogan la verdad de la palabra de Dios. Y prefieren ponerle oídos a estos argumentos, estas espinas, este terreno espinoso que ahoga la bendita palabra de Dios, mis hermanos. Y ciertamente estas personas deciden total y completamente separarse de Dios. Estas personas, mis hermanos, quiero decirte que son personas que rechazan abiertamente a Cristo Jesús. Por lo tanto, rechazan el beneficio de la salvación. Estas personas, en otras palabras, no son salvas. Sin embargo, el último grupo, mis hermanos, que son los conversos de Dios, eso lo habla en el versículo 23, siempre del libro de Mateo, capítulo 13, versículo 23. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y el que entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Incluso con los cristianos, mis hermanos, con los que son buenos recipiendarios de la palabra de Dios, hay también jerarquías, por así decirlo, o hay grados, mis hermanos, porque unos dicen que dan al 100 por uno, otros dan al 60 y otros dan al 30, pero los tres son salvos, mis hermanos. Han alcanzado la salvación, no por méritos propios, sino por el bendito sacrificio de Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. El tiempo nos ha avanzado, mis hermanos, pero no me quiero ir y no quiero terminar ni cerrar este video sin tratar de discutir una pequeña pregunta en la cual pues yo he visto mucha controversia. Y en todo caso, mi hermano, pues es irrelevante, porque lo relevante es realmente, ¿eres tú hijo de Dios? ¿Eres tú salvo? Así como le dijo Satanás a Cristo Jesús, si realmente tú
que dices que eres hijo de Dios, pero si realmente tú eres hijo de Dios, y le dijo lo demás. Jesús pudo haber dicho, claro que soy hijo de Dios, por eso que me canso, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que te convierta a esto? ¿Que haga? Claro que sí, soy. Pero sencillamente Jesús tenía ese donaire de el Dios omnipotente, porque Él era Dios. Cristo Jesús era Dios. Además de que era el Hijo de Dios, también era Dios. Entonces, mi hermano, la pregunta es, y con esto vamos a cerrar este video. Entonces, tomando en cuenta que ya llegamos a la conclusión de que nuestra salvación es no meritoria, o sea que no la merecemos, sino que por gracia nosotros hemos sido salvos por Cristo Jesús. También, mis hermanos, hemos aprendido que ese sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario es perfecto, es absoluto y es suficiente. Oiga, es perfecto, es absoluto y es suficiente. Y otra cuarta, y es eterno. Por lo tanto, mis hermanos, cuando tú te acoges a este beneficio en Cristo Jesús, todos tus pecados son perdonados. Es cierto, podemos pecar de una u otra manera, podemos llegar a ofender a Dios después de haber conocido, después de haberle aceptado como nuestro bendito Señor y Salvador. Es cierto, pero dice la palabra del Señor que si pecamos, abogado tenemos, Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. Lo único que tenemos que hacer es venir a sus pies arrepentidos. Y como dice la palabra del Señor, si tú pecaste, te arrepientes y te apartas, alcanzarás misericordia de parte de Dios. Es un principio del reino, mi hermano. Volviendo a la pregunta que lanzamos, mis hermanos, entonces, ¿la salvación se pierde? Entonces, ¿será que Cristo Jesús o nuestro Padre que está en los cielos se va a arrepentir un día de habernos salvado? Y si ayer Él tenía toda la voluntad y nos obsequió de una manera inmerecida el beneficio de nuestra salvación a su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mañana, por causa de nuestros delitos y pecados, Él se va a arrepentir. Quiero decirte, hermano, que los dones y los ministerios dice que son irrevocables. Y yo solo me baso en algo bien importante. Me baso, mis hermanos, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 16, y dice: toda dádiva perfecta y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si Dios te dio a su Hijo unigénito, te lo dio para siempre. Tú y yo somos predestinados. El gran problema, mis hermanos, es que nuestro corazón es perverso y engañoso. El gran problema, mis hermanos, es que nuestro corazón es maleable y puede ser que hoy un día estemos parados aquí y mañana estemos parados allá. Pero la palabra del Señor dice: mas aquel que es poderoso para guardarte sin caer y de presentarte delante de su trono feliz. Yo entiendo, mis hermanos, que Cristo Jesús y el Padre que está en los cielos y el Espíritu Santo no se equivoca, mis hermanos, y no está jugando cuando te da
su salvación, cuando nos salva por medio de su Hijo unigénito, Cristo Jesús. Yo entiendo, mi hermano, que la salvación no se puede perder. No se puede perder. Pero quiero decirte que se habla, mis hermanos, de que muchas personas empiezan a vivir en un desenfreno total, mis hermanos. Pueden vivir en un desenfreno total y probablemente, mis hermanos, pues puede ser, yo les ofrezco 2 puntos de vista, probablemente puede ser que estas personas pues sencillamente nunca recibieron la salvación y fueron así como esas personas que recibieron tal vez la palabra, pero por causa del terreno, que no era un terreno adecuado, la palabra se ahogó y la salvación nunca se hizo efectivo en estas personas. Pero también puede ser, mi hermano, así como el hijo pródigo. El hijo pródigo, hermano, que se alejó del padre, se perdió, mis hermanos, y llegó hasta anhelar comer la comida que comían los cerdos. Mira hasta qué punto llegó este hijo. Y un día vino el raciocinio a su cabeza y a su mente y dijo: ¿yo qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre bastante pan hay y los empleados están mejores que yo, voy a levantarme y voy a ir con mi padre y le voy a decir que ya no soy digno de llamarme hijo. ¿Y qué hizo el padre? Sí, hijo, ya no eres digno, de ahora en adelante vas a ser un peón. No, lo recibió porque era hijo. Si tú eres hijo, Dios no se deshace de sus hijos, más bien los corrige, porque el padre que ama corrige, mi hermano. A mí nadie me puede decir que soy hijo de mi papá, porque yo lo sé, sencillamente. Yo lo sé, yo lo siento. Por eso, si tú eres hijo de Dios, no hay necesidad que Satanás venga y te diga: si eres hijo de Dios, tú sencillamente sabes que eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tienes una relación directa con Dios. No hay intermediarios. El único intermediario entre los hombres y Dios es Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Dios omnipotente. Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Lamentablemente, mi hermano, pues el tiempo nos avanza grandemente. El tiempo nos avanza, mis hermanos, y no queremos pues hacer estos estudios demasiado largos para que tú puedas estudiarlos con mayor atención. Mi único objeto, mi hermano, es predicarte la palabra con denuedo. Yo oía a mis hermanos que hasta están numerados las clases de pecado, hermano. El pecado es uno. No importa el pecado es uno. Y el pecado es el que desagrada a Dios. No hay otro, mis hermanos. Pero no quiero desaprovechar esta oportunidad para decirte a ti que repitas esta oración conmigo, mi querido hermano. Es una oración importantísima y yo te pido que por favor ahí donde estás cierres tus ojos y le digamos a nuestro Señor Jesucristo: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que soy inmerecedor de tu salvación, de tu gracia, de tus beneficios maravillosos. Por eso te abro la puerta de mi corazón de par en par y te acepto de una manera totalmente con toda mi razón. Te acepto como mi único y suficiente Señor, Salvador y sanador de mi vida. Te pido que a partir de este momento tú tomes el total control de mi vida, total, y que a partir de este momento yo viva en consecuencia con eso. Todo esto te lo pedimos en el nombre tuyo, Cristo Jesús. Padre misericordioso, precioso Espíritu Santo. Si tú hiciste esta oración, quiero decirte que has hecho la oración más importante de tu vida. Esta oración
que cuando estés en la otra vida va a ser importantísima. Te despedimos, mis hermanos, y te bendecimos y te mandamos un abrazo grande ahí donde tú estás. Nada más, mi hermano, pues recordarte que si esta prédica, este estudio es de bendición para ti, te pedimos que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es suscribirte y también dale like, dale me gusta. También pone para que cada vez que salgan los mensajes nuevos, pues automáticamente se te avise y que tú puedas estar pendiente de los nuevos estudios que se sacan en este canal. Te bendecimos, hermano. Comparte también mientras a más personas llegue, mejor, mis hermanos, porque podemos hacer realidad este proyecto. Id a todo el mundo y predicad el evangelio. Te bendecimos y nos despedimos y hasta la próxima semana, si el Señor no ha venido y aún pues nos presta la vida. Amén.